¿Quieres saber cómo calcular un banco de capacitores? ¿Te gustaría saber cómo puedes seleccionar este banco de capacitores para mejorar tu factor de potencia? Pues no te lo pierdas porque es lo que vamos a revisar a continuación en Capacitación Eléctrica Trafomex. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy parte del equipo de trabajo de Trafomex y en esta ocasión vamos a revisar el tema de cómo calcular un banco de capacitores para mejorar el factor de potencia. En esta ocasión vamos a decir que tenemos una carga de 250 caballos, es decir, 250 HP. Esta es nuestra carga. Digamos nosotros que tenemos el siguiente pequeño diagrama en el cual vamos a tener nosotros lo que es nuestra carga, que es un motor básicamente de 250 caballos, y nuestro motor tiene un factor de potencia actualmente de 0.82. Si esta fuese nuestra única carga, es decir, si nuestro motorcito fuese nuestra única carga en nuestra instalación, entonces nuestro factor de potencia general sería de 0.82. Eso quiere decir que nosotros estaríamos pagando una penalización a CFE por cuestión de factor de potencia. Tendríamos que pagar lo que nuestro recibo de electricidad nos demande y además de eso pagar lo que es una penalización al hecho de pagarla al 0.82 de factor de potencia, que es una penalización considerable. Tenemos nosotros entonces nuestra carga, que es un motor de 250 caballos con un factor de potencia de 0.82 y queremos llevarlo a un factor de potencia de 0.97 para que nosotros tengamos una bonificación en lugar de una penalización. Este sería el factor de potencia final. Serían 0.97. Recordemos que el factor de potencia no tiene unidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero debemos de obtener los kilowatts. Ya decíamos que lo vamos a hacer por medio de una regla de 3, la cual nos dice que un HP es 0.746 kilowatts. Por lo tanto, 250 HPs ¿a cuánto equivalen? Equivalen a la multiplicación de 250 HPs por 0.746 kilowatts. Y para que todo esto nos quede en kilowatts, lo dividimos entre un HP. Es decir, es nada más una regla de 3. Nosotros vamos a decir que X va a ser igual a 250 HPs por 0.746 kilowatts entre un HP. Se eliminan los HP, nos quedan kilowatts, 250 por 0.746 y X va a ser igual a 186.5 kilowatts. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos de hacer para comenzar a obtener nuestro cálculo de banco de capacitores? Es nosotros considerar que el factor de potencia inicial va a ser de 0.82, es de lo que partimos, y nuestro factor de potencia final va a ser igual a 0.97. Teniendo esto en mente, ahora nosotros lo que vamos a hacer es decir que el coseno de teta inicial es igual a 0.82. El coseno de teta final va a ser igual a 0.97. Aplicamos lo que es el coseno a la menos 1. Esto es para obtener el ángulo. Ahorita vamos a ver qué ángulo es. Coseno a la menos 1 de 0.82. Este coseno a la menos 1 de 0.82 es una función que viene en las calculadoras. Ustedes nada más presionan generalmente la tecla Shift y después el coseno a la menos 1, en este caso de la cantidad que vamos a tener a continuación, que es 0.82 y 0.97. Y de esta manera vamos a obtener lo que es este ángulo. Cuando nosotros hacemos esta operación en la calculadora, vamos a realizarla. Vamos a obtener entonces que este factor de potencia va a ser el correspondiente al ángulo que nos dice a continuación la calculadorcita, que es de 38.79 grados. 38.79 grados, y el segundo ángulo que nosotros vamos a tener, que es el al que queremos llegar, es de 15.63 grados. ¿Qué significa esto? Vamos nosotros entonces a hacer lo siguiente, lo cual es un dibujito
de lo que es el triángulo de potencia. Recordemos que el triángulo de potencias nos dice que la potencia activa es la que va en la parte de abajo, la potencia reactiva es la que va a un costado y la potencia aparente es la suma vectorial de las dos. El ángulo es el que tenemos nosotros en este vértice y este va a ser teta inicial. Entonces tenemos nosotros que la potencia, la reactiva final, esta sería la reactiva inicial, la reactiva final y la potencia aparente final y la potencia aparente inicial. ¿Qué es lo que no va a cambiar nunca? Pues esa va a ser la potencia activa o la potencia real. Esa potencia es la que nos está demandando nuestro motor, que es de 186.5 kilowatts. Lo único que vamos a cambiar nosotros es la potencia reactiva. Y por esto va a cambiar también la potencia aparente, que es la suma vectorial de ambas. Pero ¿qué es lo que cambia en realidad? Pues que este ángulo, si se fijan, es menor al final. Eso es porque la potencia reactiva al final que vamos a tener es menor que la potencia reactiva inicial. Y es por esto que nosotros vamos a hacer esta corrección de factor de potencia. Ya tenemos entonces lo que son los ángulos. Vamos a retirar esto de aquí para que tengamos espacio para poder trabajar. Y esperemos que esto sea completamente entendible. Vamos a continuar con estos cálculos. Vamos a borrar aquí todo esto para que tengamos más espacio para que podamos seguir trabajando. Y en un ladito vamos a anotar lo que son los ángulos para que los utilicemos y podamos continuar con estos cálculos de lo que es el banco de capacitores para nuestra instalación. Ahora tenemos nosotros que el ángulo inicial va a ser igual a, aquí lo anoté, 38.79 grados, y el ángulo final al cual nosotros queremos llevar nuestra instalación es un ángulo que nos dice que tiene 15.63 grados. Vamos ahora nosotros entonces a calcular lo siguiente, que es la potencia aparente. Vamos a recordar entonces nosotros que queremos llevar nuestro factor de potencia de un ángulo mayor a un ángulo menor. Esto quiere decir que la potencia reactiva inicial va a ser mayor que la potencia reactiva final. Y la potencia aparente final también va a ser menor que la potencia aparente inicial. La potencia activa no va a cambiar. Ahora lo que necesitamos hacer pues es calcular la potencia aparente. Y recordemos que la potencia aparente pues es igual a lo que nosotros tenemos como potencia activa entre el factor de potencia, es decir, el coseno de teta i. Y la potencia aparente final va a ser igual a la potencia activa entre el coseno de teta final. Para esto entonces vamos a sustituir nosotros y nos va a quedar lo siguiente, que la potencia aparente inicial va a ser igual a 186.5 entre el coseno de teta 1, que sería 38.79. Y vamos a sustituir también los valores en la fórmula final, la cual nos dice que 186.5 entre el coseno de 15.63. Con esto vamos a obtener las dos potencias aparentes, la final y la inicial, y vamos a hacer los cálculos dentro de los cuales nosotros tenemos que 186.5 entre el coseno de 38.79 nos va a dar 227.43 kVA, y la potencia aparente final nos va a dar 192.27. ¿Para qué queremos estas potencias? Pues eso es muy sencillo, porque con estas potencias aparentes nosotros podemos seguir haciendo los cálculos para obtener ahora la potencia reactiva de ambos lados. Vamos entonces a anotarlos y a seguir con los cálculos. Así es que tenemos que borrar por aquí para que tengamos más espacio para poder hacer los demás cálculos, los cálculos finales, para obtener el valor de nuestro banco de capacitores. Si te fijas, es un procedimiento que realmente no es muy laborioso, no es muy tedioso y que puedes hacer en cualquier momento. Ahora vamos entonces a anotar por aquí que la potencia aparente inicial va a ser 227.43 kVA y la potencia aparente final va a ser igual a 192.27
kVA. Con esto en mente tenemos entonces que ahora vamos a querer obtener la potencia reactiva inicial, que esta la podemos calcular de la potencia aparente inicial por el seno del ángulo, por el seno de teta inicial, y la potencia reactiva final va a ser igual a la potencia aparente final por el seno del ángulo final. Muy bien. Ahora vamos a sustituir valores para que podamos nosotros obtener esta potencia reactiva. Y esto nos dice que son 227.43 kVA por el seno de 38.79. Luego la potencia reactiva final va a ser igual a 192.27 por el seno de 15.63. Por aquí ya no cabía muy bien, pero vamos entonces a hacer las operaciones y nos da este resultado, que sería que la potencia reactiva inicial va a ser igual a 130.159 kVAR y la potencia reactiva final va a ser igual a 46.73 kVAR. Si te fijas, la potencia reactiva final va a ser mucho menor que la potencia reactiva inicial, y con esto ya podemos obtener nosotros nuestro banco de capacitores, nuestro cálculo para nuestro banco de capacitores, puesto que si tenemos a lo que queremos llegar y tenemos de dónde partimos, lo único que tendríamos que hacer ahora sería la diferencia de estas dos cantidades. Vamos a retirar todos estos datos y los anotamos en un principio para que podamos hacer ya nada más la resta final de lo que sería nuestro banco de capacitores para poder compensar el factor de potencia en nuestra instalación. ¿Y qué nos sirve esto? Pues vamos a tener muchísimas ventajas. Vamos a tener que la primera ventaja es que no vamos a tener penalización, y al contrario, vamos a tener una bonificación de parte de la compañía suministradora, en este caso en México, Comisión Federal. Y tenemos que la potencia reactiva inicial va a ser igual a 130.159 kVAR y la potencia reactiva final es igual a 46.73 kVAR. Tenemos que la potencia reactiva de nuestro banco de capacitores va a ser igual a la potencia reactiva inicial menos la potencia reactiva final. He estado retirando todo lo que son operaciones y sustituciones debido a que así puedes ver más fácilmente cuáles son las fórmulas que hemos utilizado y sobre todo los resultados que nos han dado. Entonces ya nada más el último paso es 130.159 menos 46.73, lo cual vamos a tener un banco de capacitores de alrededor de 130.159 menos 46.73 nos va a dar un banco de capacitores que necesitamos nosotros de 83.429 kVAR. Desde luego que va a ser un poquito complicado encontrar un banco de capacitores con estas características, pero muy probablemente uno de 80 kVAR sí lo podamos localizar. Entonces podemos nosotros decir que nuestro banco de capacitores o bien puede ser de 90 kVAR o bien puede ser de 80 kVAR. Con esto nosotros ya obtuvimos el valor de nuestro banco de capacitores, que puede ser inclusive de 85 kVAR. También lo veo un poquito difícil para que lo haya, pero habría que revisar las tablas de los fabricantes. A lo mejor alguno tiene un banco de capacitores de esta magnitud, y si no, pues podemos optar por uno de 80 o de 90 kVAR. Si nos queremos ir al de 100, que ese seguramente sí lo encontramos, nuestro factor de potencia va a estar mucho más elevado. Es decir, vamos a ver ahora nosotros que si quisiéramos, realmente ya en la parte industrial no hay mucha razón para obtenerlo, pero quizás lo quieras hacer si es que por ahí te lo preguntan o te lo piden o tú quieres tenerlo, que es cómo se calcula entonces lo que es los farads para este capacitor, de cuántos farads van a ser estos capacitores. Ya en estas magnitudes estamos hablando de un banco de capacitores, es decir, que la suma final de estos capacitores debe de ser lo que vamos a calcular a continuación de la siguiente manera. Nosotros tenemos que la QC
es igual a b cuadrada por xc. Y recordemos que xc va a ser igual a j omega c. Nosotros vamos a sustituir y obtenemos que xc va a ser lo mismo que qc, que ya la tenemos, entre b cuadrada. Y si nosotros de aquí despejamos lo que es la capacitancia, entonces vamos a obtener que la capacitancia va a ser igual a lo siguiente. Vamos a retirar por aquí también estas operaciones para que tengamos más espacio para trabajar. Y ya decíamos que el banco de capacitores que estamos buscando es de 83 kVAR. Pero aquí vamos a anotar el resultado y podemos seguir haciendo uso del espacio. Y decimos entonces que nuestro banco de capacitores, habíamos dicho el QC, va a ser igual a 83.43 kVAR. Y entonces decíamos que XC va a ser igual a QC entre B cuadrado. Y nosotros tenemos también que XC va a ser igual a J omega C y que omega es igual a 2pi por F, que es la frecuencia del sistema. Vamos a sustituir todos estos términos y nos queda que la capacitancia va a ser igual a QC entre 2pi por F por voltaje al cuadrado. Nosotros vamos a estar hablando que este motor pues se alimenta a 440 volts. Vamos a realizar entonces lo que es la sustitución de unidades y nos dice que QC va a ser igual a 83.430 volts amperes reactivos entre 2 por pi por 60 por 440, y entonces vamos a obtener nosotros que ese sería el resultado para nuestro banco de capacitores, es decir, la capacitancia para este banco sería de 83.430 entre 2 entre pi 3.1416 entre 60 entre 440 entre 440. Y nosotros vamos a obtener entonces que nuestro resultado va a ser de 1.1431 por 10 a la menos 3 farads. Porque estamos hablando de capacitancia, entonces el resultado final en farads va a ser este, y nuestro valor para nuestro banco de capacitores va a ser el que tenemos aquí arriba, que es la QC. Desde luego que esta no es la única manera en la cual tú puedes incrementar tu factor de potencia, reducir penalizaciones e incrementar bonificaciones. Hay otras maneras, y una forma muy conocida es utilizando cierto equipo, el cual es bastante común en nuestros días. Así es que dime de qué otra manera puedes incrementar este factor de potencia en tu motor, en este caso específicamente hablando de este motor, para que puedas presentar una solución alternativa. ¿Qué otra forma hay para incrementar este factor de potencia? Y es bastante utilizado en la industria. Soy Fabián Razo, hemos llegado al final de este episodio, y recuerda que si deseas que te instalemos algún banco de capacitores en tu empresa, que si deseas que hagamos una revisión de cómo está tu factor de potencia, puedes contactarte con nosotros. Atendemos en todo el país. Nos vemos en el siguiente.